indica la siguiente presentación que aparecerá como live stream. Bueno, pues a continuación presentaremos al doctor Ángel Ricardo Flores Rendón, quien es especialista en gastroenterología y endoscopía avanzada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desarrolla en el servicio de gastroenterología y endoscopía ISTECALI en Mexicali, con el tema interacción microbiota huésped en la enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día. Espero que todos estén bien. Muchas gracias a la Sociedad de Gastro por la invitación, a la doctora Mari Casa. El día de hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de las reuniones en la Semana de Enfermedades Digestivas, tanto americana como europea, acerca de la interacción de la microbiota con el huésped y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esos son los temas que vamos a tratar durante las siguientes diapositivas. Inicialmente, hablando de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, se ha visto una relación entre la Klebsiella pneumoniae y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es un trabajo que se realizó por medio de secuenciación metagenómica. Se buscó detectar Klebsiella pneumoniae en pacientes con enfermedad inflamatoria y los resultados son importantes. La prevalencia es hasta 8% más en comparación con los controles. Aquellos que eran positivos a Klebsiella, por lo general, eran casos más graves, como pacientes con pancolitis, colitis severa o requirieron resección. Existen dos cepas importantes que provocan una respuesta inflamatoria fuerte en el roedor, que son estas dos que estamos señalando. En conclusión, este trabajo demuestra que la prevalencia es alta y que juega un papel importantísimo en el desarrollo de respuesta inflamatoria. El Bacteroides fragilis también se ha reportado en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo el efecto que la toxina recombinante tiene in vitro sobre la barrera intestinal y algunas proteínas del esqueleto, como la ubiquitina, ¿no?, que se ha postulado como un factor de virulencia. Se juntaron cerca de 180 pacientes con enfermedad de Crohn, se realizó secuenciación genómica, se midió la resistencia del epitelio y lo que se encuentra es que Bacteroides fragilis, se encuentra con mayor frecuencia en enfermedad de Crohn activa en comparación con los controles. Algo muy interesante es que aquellos que eran positivos para Bacteroides fragilis por lo general tienen una mayor resistencia transepitelial. Esto no tiene una explicación por parte de los autores porque fue algo que les llamó mucho la atención y que consideran que al final amerita más investigación. La secuenciación de próxima generación es un método, una técnica que sirve para identificar y poder evaluar algunas especies de bacterias. En pacientes con colitis ulcerativa y sus familiares sanos se calculó la puntuación discriminante. Se encontraron 1000 variedades de bacterias, sin embargo, más de 600 no se consideraron importantes. Lo más importante fue que encontraron es que hay un cambio importante en la microbiota de los pacientes con colitis ulcerosa activa en comparación con aquellos con enfermedad leve o sin inflamación o inclusive con los familiares sanos, donde con mayor frecuencia se aisló Bacteroides genus en comparación con aquellos individuos que tenían actividad de la enfermedad en los cuales se encontró con mayor frecuencia Bacteroides fragilis. De tal manera que al parecer es el primer reporte que asocia este tipo de bacterias con la actividad de la colitis ulcerosa. En relación a algunos patobiontes como el Fusobacterium nucleatum, este trabajo se encarga de evaluar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en base a un inmunomarcaje realizado en estas bacterias que son población de cavidad orofaringea. Se aplicó hacia células colónicas humanas y lo que se ve primordialmente es aumento de la interleuquina 8, aumento del factor de necrosis tumoral, e inclusive no solamente en las células del colon, sino también se observó que este tipo de bacterias promueven la producción de factor de necrosis tumoral en el YEI1. Esta bacteria, a la par de un cóctel de antibióticos, se le administró a los roedores humanizados o con microbiota humanizada y encontraron que la arquitectura del colon se alteró, de tal manera que se concluye que el Fusobacterium nucleatum tiene efecto proinflamatorio tanto en vivo como in vitro.
En relación al embarazo, la microbiota y la enfermedad inflamatoria intestinal es un tema poco entendido. Es un trabajo que se realizó en madres que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y en sus hijos. Estamos hablando de más de 300 madres y aproximadamente 290 hijos en los cuales se tomaron muestras cada trimestre y muestras periódicas hasta que los niños cumplían 3 años. La parte más importante es que el nivel de calprotectina basal iba disminuyendo conforme pasaban los trimestres y que los hijos de las pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal por lo general tenían mayores niveles de calprotectina en comparación con los controles y tenían una alteración importante en la microbiota, sobre todo de la diversidad alfa. Al hablar de individuos de riesgo, esto es familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn. Este es un trabajo que incluye más de 100 pacientes con Crohn en remisión, aproximadamente 40 familiares y controles sanos. Se hizo secuenciación para determinar la microbiota de los pacientes y de los controles, así como tratar de determinar si existía la presencia de Escherichia coli enteroadherente o enteroinvasiva. Las cargas fueron muy semejantes, sin embargo, la riqueza de la microbiota se vio mayor en los individuos familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, algo muy importante es que en tanto los pacientes con enfermedad de Crohn como los familiares de primer grado tenían un mayor índice de Escherichia coli enteroadherente y enteroinvasiva, y esto abre la puerta a pensar en tratamientos que pudieran llegar a prevenir el desarrollo de la enfermedad inflamatoria en individuos de riesgo. En relación a la microbiota y el pronóstico, este trabajo es un trabajo muy interesante. Sabemos que la recidiva de la enfermedad de Crohn después de una cirugía es alta. Es un trabajo que se hizo en más de 200 pacientes sometidos a resección ileal. Se realizó secuenciación ribosomal y se evaluó la microbiota antes de la resección y 6 meses después de la resección y se hizo una comparación entre ambos, ¿no? La mayor parte de los pacientes son individuos de 16 años. Lo que se vio primordialmente es una diversidad alfa importante en los intestinos que fueron resecados. Sin embargo, algo muy interesante es que en aquellos pacientes con recidiva de la enfermedad había una menor cantidad de productores de butirato en el análisis de secuenciación. De tal manera que al parecer la microbiota juega un papel importante para predecir la recurrencia postquirúrgica. En relación a la patología psiquiátrica de la enfermedad inflamatoria intestinal, es bien sabido que hay una asociación de la microbiota con algunos trastornos psiquiátricos, ya sean pacientes con intestino irritable o en individuos controles. Sin embargo, en enfermedad inflamatoria intestinal no estaba descrita. Ese es un trabajo en el cual se realizaron cuestionarios para determinar la presencia de ansiedad y depresión, además de un análisis de secuenciación de RNA de la materia fecal de los pacientes. Se juntaron cerca de 200 pacientes, en su mayoría pacientes con enfermedad de Crohn. Se observó una menor diversidad microbiana en individuos con Crohn y que padecían ansiedad y depresión. Sin embargo, la diversidad beta se vio afectada según la gravedad de la ansiedad o la severidad de la depresión en pacientes con Crohn o con colitis ulcerativa. De tal manera que existe una relación importante entre la microbiota y trastornos psiquiátricos como la ansiedad y la depresión en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En relación a la microbiota como un predictor de respuesta a tratamientos, son los trabajos más interesantes. Este es un trabajo de respuesta a tratamiento en pacientes con anti-TNF. Esto es con infliximab primordialmente. 25 pacientes con Crohn, 69 pacientes con colitis ulcerativa. Se analizó la materia fecal por secuenciación de RNA a la segunda, a la sexta, a la 12ª semana y al año después de haber iniciado el anti-TNF. La composición de la microbiota sufrió un cambio importantísimo, tanto los firmicutes como la protobacteria y las actinobacterias se observaron hasta un año después de empezar el tratamiento. De manera abundante se encontró tanto verrucomicrobiales como pasteurales. Los que tienden a disminuir son los clostridios y los pseudomonadales en los pacientes que no responden. De tal manera que al parecer la microbiota fecal pudiera ser una herramienta muy importante para predecir la respuesta a infliximab en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En relación a si los anti-TNFs pudieran tener efectos sobre la microbiota fecal, ese es un trabajo en pacientes con enfermedad de Crohn.
Al momento que se inicia la infusión hasta 6 meses después, se buscó determinar la microbiota y calcular sobre todo la relación Faecalibacterium prausnitzii y la Escherichia coli. Se midió la gravedad de la enfermedad, ya sea de manera clínica o bioquímica, y en el estudio se realizaron mediciones desde el inicio, 3 y 6 meses después. Lo que se ve es que aquellos pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal tenían mayor cantidad de género Clostridio, mayor cantidad de proteobacterias en relación a los controles. Sin embargo, se observó una asociación significativa entre la relación del Faecalibacterium y la Escherichia coli en los pacientes que respondieron versus los que no respondieron. De tal manera que los pacientes que responden a anti-TNF por lo general tienden a la eubiosis. Es posible manipular la microbiota y al parecer esto tiene un efecto sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un trabajo muy interesante acerca de Klebsiella pneumoniae, esta cepa en específico como un potencial activador o amplificador de la enfermedad. Es un trabajo que se realizó en roedores libres de gérmenes. Lo que se hizo primordialmente fue estimular la lámina propia del intestino y tratar de determinar algunas poblaciones de linfocitos. Y posterior a esto se les inoculó esta bacteria, esta Klebsiella pneumoniae, y se generaron fagos para tratar de inactivar a la bacteria. La parte más interesante de este trabajo es que los pacientes, o mejor dicho, los roedores que tenían esta bacteria, una vez que les aplicaban el fago en contra de la bacteria, ¿sí?, la carga bacteriana disminuía y la respuesta inflamatoria también, y esto abre la puerta a una potencial, a un tratamiento o un futuro potencial en el tratamiento de modificar las cargas bacterianas según sea la microbiota del paciente. En relación a Clostridio, colitis ulcerativa y trasplante de microbiota fecal, es un trabajo multicéntrico, prospectivo de etiqueta abierta, que incluye 50 pacientes, de los cuales 14 tenían Crohn, el resto colitis ulcerativa. A los pacientes se les midió la microbiota, se les analizó la microbiota antes y después del trasplante de microbiota fecal, y lo que encontraron es que los pacientes con colitis ulcerativa tendían a aceptar mejor el injerto en comparación con los pacientes con enfermedad de Crohn. De tal manera, el cambio en la microbiota, a asemejarse a la del donador, es mucho mayor en los pacientes con colitis ulcerativa en comparación con los pacientes con enfermedad de Crohn. Asimismo, la eficiencia de la manera como se siembra o como el tejido pega es mucho mayor en los pacientes con colitis ulcerativa. Por último, quiero platicar que modificar la microbiota es una buena opción, sobre todo cuando se busca realizar un trasplante de microbiota fecal como un método de salvamento en los pacientes con colitis ulcerativa. Les platico de este trabajo en el cual se incluyeron 25 pacientes con colitis ulcerativa leve moderada. Se dividieron en 4 grupos. Uno de ellos recibió antibióticos antes del tratamiento y posteriormente cápsulas de microbiota. El otro recibió cápsulas de mantenimiento o cápsulas de placebo sin antibiótico. El siguiente grupo recibió antibióticos más enema de mantenimiento. Y el cuarto grupo recibió enema de mantenimiento sin antibióticos. Tomaron muestras antes del trasplante y cada semana durante el mantenimiento, después al mes y a los 3 meses. Lo más importante es que el 40% mejoró clínicamente, el 40% mejoró del dolor abdominal. La mayor parte de quienes recibieron, sobre todo la opción del antibiótico para las cápsulas, lograron la remisión libre de esteroides, 55 contra 14. Y sobre todo la composición taxonómica se mejoró durante el mantenimiento, sobre todo con esta primera opción, de tal manera que preparar el intestino antes del trasplante de microbiota parece ser la mejor opción cuando se decide utilizar esta medida como parte del manejo del paciente con colitis ulcerativa. Quiero concluir que indudablemente existe una relación muy importante entre la microbiota y la enfermedad inflamatoria. La microbiota obviamente es un regulador importante de la respuesta inmune. Hay muchos cambios durante el tratamiento de la microbiota, pero también es posible que en base a la microbiota podamos predecir la respuesta a algunos tratamientos.
Asimismo, es necesario que podamos desarrollar terapias para manipular la microbiota y mejorar la respuesta de la enfermedad inflamatoria intestinal, además del arsenal de medicamentos que tenemos. Muchísimas gracias y que estén todos bien.